Hola hermanos, ahora estoy alejando unos vídeos de los siguientes porque todo lo fío a un documental que va a emitir en español la cadena CNN, la CNN. Muchos me habéis dicho dónde y quién, qué medio de información internacional habla de lo que tú dices. Y el domingo 18, la CNN va a emitir un documental sobre el futuro inmediato de Cuba que avala, que repite todo lo que yo llevo anticipando y diciendo. Ahí en ese documental, ya lo he contado alguna vez, vamos a hablar 19 personas, conmigo 20, personas de muchos puntos geográficos, todos al mayor nivel político, que tienen que ver con el futuro inmediato de Cuba, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, etcétera, etcétera. Y ahí se va a ver cómo todo está en marcha sobre los 4 elementos de los que yo he hablado siempre y a los que me he comprometido siempre. En el título podéis ver un aseguramiento que yo tengo donde digo que va a caer Díaz-Canel antes que Maduro en Venezuela. No es porque signifique o yo quiera que Maduro tarde en caer, es porque va a ser sorprendente para la inmensa mayoría de vosotros lo rápido que va a caer Díaz-Canel, con las consecuencias positivas al fin para el pueblo cubano que eso va a entrañar. Mirad, yo siempre he hablado de recuperar la inmensa fortuna que tiene el régimen cubano en el exterior para ponerla a disposición de la reconstrucción de Cuba. He hablado de la ayuda humanitaria que podemos entregar en Cuba en el momento en que tengamos el control, porque si no, esa ayuda humanitaria terminaría siendo un desastre en beneficio del régimen cubano. He hablado de un gobierno de transición que es el paso previo e inevitable anterior a la democratización total de la isla. Y he hablado de la caída de la red castrista en Estados Unidos. Mirad, tenemos que distinguir entre 3 gobiernos. El gobierno del régimen tiránico castrista, el régimen del PCC, que se rige por las leyes que ellos crean o derogan a su antojo, a su conveniencia, a su voluntad. Tenemos un gobierno de transición que se regirá por la ley de transición y tendremos un gobierno democrático libremente elegido que se llevará, que se regirá por las leyes aprobadas por la soberanía del pueblo, representado en la nueva Asamblea Nacional, constituida proporcionalmente al número de votos recibido por cada organización política que se haya presentado a las elecciones. Y esos 3 gobiernos son 3 gobiernos distintos y secuenciales. Nosotros, como gobierno de transición, no vamos a regirnos por las leyes actuales. Las leyes actuales rigen para el gobierno actual. Ahora bien, nosotros, como gobierno de transición, para lograr ser gobierno de transición, tenemos que negociar con el gobierno actual una serie de consideraciones, unas positivas u otras negativas, pero que tienen como objetivo para nosotros, como gobierno de transición, la mejora inmediata de las condiciones de vida del pueblo cubano, el fin de la represión y el traslado, el inicio del traslado de la situación actual a la democracia. Y para eso nosotros negociamos con el régimen actual condiciones que no se deberían negociar por un gobierno democrático, pero sí por un gobierno de transición, porque el gobierno de transición, a diferencia del primer gobierno democrático, no está elegido por las urnas y solamente tiene como objetivo quitar de en medio al gobierno tiránico para iniciar un camino y llevar un camino hasta un gobierno puramente democrático elegido por el pueblo. Ese gobierno elegido por el pueblo, entonces el primer gobierno democrático, no tiene por qué ajustarse a las normas que el gobierno de transición ha negociado con el régimen castrista. Por eso es importante
que haya un gobierno de transición en medio, porque él sí tiene la capacidad de negociar con el régimen castrista cosas que el gobierno democrático no debería negociar. El gobierno democrático, para que sea democrático de verdad, tiene que responder únicamente a los intereses del pueblo cubano, que es quien les ha elegido. El gobierno de transición es un gobierno que se crea para que todo eso, en el futuro, lo más pronto posible, se pueda llevar a efecto. Y para eso, el gobierno de transición adopta acuerdos y negocia considerandos con el régimen actual, en los que cede y en los que gana, pero en los que siempre sabe que es la forma de poner en funcionamiento el mecanismo de cambio. ¿De acuerdo? Esto es una cosa importantísima de entender. Mirad, cuando las cosas no se hacen así, y ojalá Venezuela se libere del chavismo y del madurismo cuanto antes, pero sé que antes lo vamos a hacer nosotros, ocurren cosas que ya hemos visto y que hay que recordar. De la historia hay que aprender y de los errores también hay que aprender para no volver a repetirlos. Ahora, las naciones, algunas de las naciones, más o menos, están reconociendo a Urrutia como el nuevo presidente de Venezuela, fruto de estas elecciones que se han producido hace poco. Pero es que esto ya ocurrió con Guaidó. Ya muchas naciones reconocieron a Guaidó. Pero sabéis, luego la realidad aparece en el derecho. Y una cosa es la política y otra cosa es la justicia. ¿Sabéis cuándo Guaidó se estrelló contra la pared? Cuando Guaidó fue a reclamar el oro expoliado por el madurismo, por el chavismo, y guardado en las bóvedas del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra, por mediación de los jueces, ante la apelación de Guaidó, le dijo: oiga, no, usted tendrá un apoyo político, pero aquí el presidente que nos consta como presidente de Venezuela es Maduro. A usted no le vamos a dar ni una lasca de oro. Esa es la realidad. Por eso hay que negociar las cosas antes, porque si no, los jueces no se dejan llevar por los asuntos políticos, se dejan llevar por lo que está firmado por las consideraciones jurídicas. Ahí Guaidó no pudo recuperar ni un lingote de la inmensa fortuna venezolana escondida en barras de oro en el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra dijo que se las daba a Maduro en todo caso de dárselas a alguien. Entonces, no se trata de que las cosas se hagan después, se trata de que se negocien antes para que después el camino sea recto y no se pierda el tiempo. Aparentemente yo pierdo mucho tiempo, es verdad. Pero vais a ver cómo después se gana de una forma enorme, rápida. ¿Por qué? Porque después todos los pasos estarán aceptados y no habrá ninguna traba, ni política ni jurídica. Ahora dicen también, bueno, pero sí, que se sienten a hablar Maduro y Urrutia, aunque sea sin la presencia de Corina. Esto lo están diciendo los noticieros de muchos países. Eso es lo que quieren muchos. Pero hombre, si es para sentarse a negociar, siéntense a negociar las bases de un gobierno de transición, hagan lo que estamos preparando en Cuba y después convoquen las elecciones generales, donde el gobierno de transición, por la parte democrática, por la parte que no es del régimen, tiene capacidad de control de todo lo que ocurra en las elecciones, en el recuento y en las actas. Por eso, nosotros estamos totalmente centrados en que el régimen acepte el gobierno de transición. Y para que acepte el gobierno de transición, nosotros tenemos que hacer cesiones menores que el beneficio de lograrlo. Y eso es lo que quiero que quede bien explicado por todos los que van a intervenir en el noticiero que va a emitir la CNN el domingo 18. Ahí vais a ver cómo está totalmente rodada la recuperación de lo que yo llamaba billions of dollars, de lo expoliado por el régimen castrista al pueblo cubano. Ahí vais a ver cómo la ayuda humanitaria está súper preparada para tomar el control y repartirla sin que nada se desvíe. Ahí vais a ver cómo el gobierno de transición está aceptado porque está negociado, porque están hablados los puntos de mayor desencuentro, de forma que hemos tenido que ceder por una parte para lograr que cedan por la otra y encontrarnos en una parte en la que por ahora
cedemos ante los gerifaltes castristas actuales. Pero por otro lado empezamos a beneficiar al pueblo inmediatamente. Y asumimos responsabilidad en el control de la República de Cuba. De esta forma, posibilitamos la llegada de elecciones libres en el momento lo anterior posible para que se produzcan esas elecciones y aparezca el primer gobierno. Ese primer gobierno democrático no está sujeto por los acuerdos que nosotros establezcamos con el régimen. Los acuerdos que nosotros establecemos con el régimen son única y exclusivamente para acceder a la transición, ejecutar la transición, implementarla y llegar en condiciones de limpieza de garantías a las elecciones libres. Ese gobierno que se derive, repito, no está obligado por los acuerdos que el gobierno de transición sí mantiene y logra con el gobierno actual. Y esos acuerdos de transición sí están validados por la comunidad internacional y nos obligan tanto a nuestra parte en el gobierno de transición como al Partido Comunista en su parte en el gobierno de transición. Y una vez que tenemos esa supervisión y esa garantía y ese aval y ese posicionamiento positivo de parte de la comunidad internacional y del propio régimen cubano, nosotros tenemos la capacidad, no total pero sí suficiente, para ejecutar órdenes de gobierno. Y en ese concepto, en ese considerando, en esa posibilidad, en esa capacidad, en esa tesitura, podemos recuperar los billions of dollars expoliados por el régimen con la salvaguarda de lo que hemos, como gobierno de transición, repito, no como gobierno democrático libremente elegido, sino como gobierno de transición, con la salvaguarda de lo que permitimos a los gerifaltes conservar para ellos, para que admitan la llegada del gobierno de transición. Pero recuperamos una inmensa fortuna que permite ponerla a disposición de la recuperación de la isla de Cuba. Podemos controlar la ayuda humanitaria y, por tanto, repartirla. Ejecutamos el gobierno de transición, como os digo, que permite tomar acciones sociales, económicas, políticas, internacionales, jurídicas. Es decir, todo lo que va cambiando lo que hay a lo que queremos que haya. Y por último, y esto me lo dejo para el minuto final, desmembramos la parte del régimen castrista en Estados Unidos, como una de las bases del acuerdo que tenemos global. Hasta ahora, los jueces tiquismiquis en Estados Unidos han dicho que si el primer encausado en estas denuncias y demandas que tenemos interpuestas contra el brazo castrista en Estados Unidos es candidato en unas elecciones, en este caso a mayor de un condado en el estado de Florida, conculcamos las garantías de igualdad y de posibilidades en esas elecciones a ese candidato si abrimos la vista oral justo en el momento previo a la elección primera. Como esa elección primera es el 20 de agosto, el mismo 21 de agosto, en los que él posiblemente ya no haya accedido a la segunda parte de estas elecciones, bien porque se haya retirado a la vista de que no tiene absolutamente ninguna capacidad de llegar a ninguna parte, o bien porque ha sido obligado por su entorno, y de ese entorno ya se hablará, para que lo haga, o bien simplemente porque es el candidato con menos votos en las elecciones, desaparecerá de su condición de candidato. Y ahí ya no estamos entorpeciendo a criterio del juez las condiciones de igualdad entre candidatos para las elecciones. Y ahí es donde le caen encima todos los considerandos en cuanto a denuncias y demandas civiles y penales por todo lo que ha hecho a lo largo de estos años. Amenazas, extorsión, traición, estafa, 50.000 cosas que, como se dice en Estados Unidos, por ahora llamo alegadamente, pero simplemente las enuncio porque son parte del texto que acompaña las denuncias y las demandas. Estoy convencido que el jueces, porque son varios casos civiles y penales, dirán y firmarán y garantizarán que esto que enuncio y enumero
es exactamente lo que convierte a esta persona en la consideración de inmerso en ilícitos penales e inmerso en acciones civiles absolutamente ajenas a lo normado en derecho. De forma que muy pronto, el 18, vais a ver en el noticiero todo, y si el 20 son las primarias en Miami-Dade, el 21 veréis la única parte que faltará de todo lo que se habla en el noticiero. El noticiero no va a arreglar nada. El noticiero os va a decir, desde una fuente seria, desde la CNN, lo que ahora está ocurriendo para el futuro inmediato de Cuba. Abrazo.